¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un video más de la saga de física y lo que vamos a hacer hoy es dar un poquito sobre el principio de Pascal y su aplicación que es la prensa hidráulica. Ahora, cada vez que vos vas a estudiar un principio, cada vez que vos vas a estudiar una ley, cada vez que vas a estudiar un teorema, no podés solamente aprenderte la fórmula de la ley o del teorema. No es así. Y más si es que vos estás estudiando para ingresar a la UNA. ¿Por qué? Porque hay preguntas teóricas en los exámenes en donde cambian ciertas palabras del enunciado de la ley y ya cambia el sentido de la ley. Y vos vas a marcar falso o verdadero si es que no manejas bien. El principio de Pascal entonces, ¿qué dice? El principio de Pascal dice lo siguiente. El incremento de presión que se ejerce en un punto de un líquido ideal en equilibrio se transmite con igual intensidad a todos los puntos de ese líquido. ¿Sí? Cuando vos decís así, la primera lectura, ¿verdad? Te asusta un poquitito, pero si empezás a analizar por partes, te das cuenta que hay una estructura y que es fácil de recordar. ¿De qué habla el principio de Pascal? El principio de Pascal habla de el incremento de presión. ¿Sí? Esa es la primera parte. Te voy a contar sobre el incremento de presión, dice Pascal. Después, ¿qué te cuenta? ¿En qué ente se cumple eso? Y dice, en un fluido, o mejor dicho, dice, en un líquido ideal en equilibrio. Y después te dice, ¿qué pasa con el incremento de presión? La tercera parte es que ese incremento de presión se transmite con igual intensidad a todos los puntos del líquido. Entonces, ¿cómo se entendería eso? Si yo tengo, por ejemplo, acá este sistema, un vaso lleno de un líquido, y acá tengo un émbolo es como un plato que pongo en la superficie del líquido para poder presionar, porque si hago con mi dedo nomás, obviamente va a entrar. Tiene que haber una superficie para que yo aplique mi fuerza. Lo que dice Pascal es que si yo genero acá 10 pascales, porque apreté este émbolo, este 10 pascales que generé en la tapa se va a transmitir de igual intensidad por todos los puntos de este líquido. Quiere decir que en esta flechita que está empujando de este lado, va a haber 10 pascales también. En esta flechita abajo también va a haber 10 pascales. El incremento de presión que yo generé en este punto de este líquido se transmite con igual intensidad en todos los puntos del líquido. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Súper sencillo. ¿Qué más hay que saber sobre esta parte hidrostática? Bueno, la prensa hidráulica es una herramienta que nace a partir del principio de Pascal. Es una aplicación del principio de Pascal. ¿Y de qué se compone esta herramienta? Bueno, su estructura más o menos así. Es un vaso comunicante, ¿verdad? Que tiene dos ramas. En la rama izquierda hay un émbolo, o sea, hay un plato más pequeño de un área menor. En la rama derecha hay un émbolo de área mayor, ¿sí? Lo que se hace es lo siguiente. Miren cómo funciona esta prensa hidráulica. Lo que dijeron es lo siguiente. Yo aplico una fuerza de 10 newton en este émbolo de área menor. Entonces, obviamente, cada vez que aplico una fuerza sobre un área, se genera una presión. Presión es fuerza sobre área, ¿sí? La fuerza que yo aplico es de 10. El área que yo estoy aplicando, el área en donde yo estoy aplicando es de 0,5. Entonces me sale que la presión, si no estoy mal, va a ser 20 pascales. Ok, por el principio de Pascal, ¿qué nosotros sabemos? Los 20 pascales que yo generé en esta etapa se tienen que transmitir de forma uniforme o de igual intensidad por todos los puntos de este vaso comunicante, por todos los puntos de este líquido, ¿sí? Por todas estas flechitas hay 20 pascales. Pero ¿qué pasa cuando llega acá? De este lado, chicos, también hay 20 pascales, ¿sí? Y fíjense lo que ocurre. La presión en A yo sé que es de 20 pascales, ¿sí? Pero esa presión se transmite de forma uniforme hasta el émbolo 2. Entonces, la presión en B también tiene que ser de 20 pascales. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo la fuerza que está actuando acá? ¿Cuál es la fórmula de presión? La fórmula de presión es fuerza sobre área. Tengo 20 pascales que están actuando acá y el área en donde están actuando esos 20 pascales es de 5 metros cuadrados, dice. ¿Sí? Entonces, de esta fórmula yo puedo despejar con cuánta fuerza va a estar empujando de este lado el líquido. Entonces, este 5 pasa a multiplicar y me queda que hay una fuerza de 100 newton. ¿Sí? Y qué interesante. Se dan cuenta que de este lado izquierdo yo apliqué 10 newton y de este lado derecho, ¿qué hizo el líquido? Amplificó la fuerza 10 veces. Para eso sirven las prensas hidráulicas. Yo aplico una pequeña fuerza acá,
y puedo levantar objetos súper pesados de este lado. ¿Por qué? Porque acá se multiplica mi fuerza. Un ejemplo de prensa hidráulica sería un gato de esos para levantar los vehículos. Esos yo aplico una pequeña fuerza de un lado, pero del otro lado que está conectado al vehículo se amplifica muchísimo, tanto que con un movimiento de brazos yo puedo levantar 1 tonelada de peso, ¿sí? Muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber de la prensa hidráulica? En la prensa hidráulica se genera una nueva fórmula que es así. Ok, esta es la fórmula que tenés que aprenderte de este contenido. Del lado izquierdo le vamos a decir que es 1 y del lado derecho vamos a decir que es 2. Entonces, lo que pasa en el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que pasa del lado derecho. Y hay una relación entre las fuerzas y las áreas. Lo que tenés que saber también es que siempre en donde está el émbolo menor tiene que aplicarse la menor fuerza. Y donde está el émbolo mayor tiene que aplicarse la mayor fuerza. Eso hay que tener en cuenta cuando hacemos los ejercicios. Entonces, en conclusión, ¿qué tenés que saber de esta clase? Tenés que saber qué dice el principio de Pascal. Incremento de presión. ¿En dónde se incrementa esa presión? En un líquido ideal. ¿Y qué pasa con ese incremento de presión? Se transmite de forma uniforme en todos los puntos del líquido. ¿Qué es lo segundo que tenés que saber? La aplicación de ese principio. ¿En dónde se aplica? Y se aplica en la prensa hidráulica. ¿Y cuál es la fórmula que tengo que manejar de la prensa hidráulica? Esta de acá, fuerza sobre área. Del lado izquierdo o del lado del émbolo menor tiene que estar la fuerza pequeña. Y del lado derecho o del lado del émbolo mayor tiene que estar la fuerza grande. Nada más que eso es esta clase teórica. Ya está. Ok, ejercicio sobre esto para fijar un poquitito la fórmula. El problema que vamos a resolver, su enunciado dice así. Ok, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, tenemos una prensa hidráulica, ¿sí? De un lado hay una persona sobre un émbolo de 120 centímetros cuadrados y del otro lado del émbolo pequeño se aplica una fuerza de 40 newton. Lo que me pregunta es, ¿qué peso tiene esta persona si es que este sistema está en equilibrio? Y bueno, cada vez que vos ves un ejercicio de prensa hidráulica, sin dudar tenés que poner la formulita. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Sí? Nosotros sabemos que lo que está del lado izquierdo, o mejor dicho, lo que está del émbolo menor, tiene que estar hacia un lado de la fórmula. Entonces voy a poner, la fuerza 1 es de 40, el área 1. Ahí dice 40 centímetros, perdón, ahí dice 4 centímetros cuadrados, y mi fuerza está en newton. Ahí hay una incongruencia, tengo que pasar todo al internacional o todo al CGS. Yo voy a pasar al internacional, y esto pasado al internacional va a quedar metros cuadrados. Si es que querés pasar de un sistema a otro, en este caso del área en centímetros cuadrados, querés pasar a metros cuadrados, lo único que tenés que hacer es dividir entre 100 al cuadrado y ya está. Entonces esto sale 4 por i a la menos 4. 4 por i a la menos 4. Ok. De este lado hay un área de 120 centímetros cuadrados. Y eso si haces la conversión va a queda 0,012, que de vuelta es dividir entre 100 al cuadrado nomás. Ahora, ¿qué o cuál es la fuerza que se coloca ahí? Si te das cuenta, lo que yo tengo que equilibrar es el peso del hombre. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la fuerza para que este hombre se quede quietito? Y tiene que valer exactamente lo mismo que el hombre. O sea, tiene que valer lo mismo que el peso del hombre. Esa es la única forma en que esto se quede quieto. Y ponete nomás a pensar, ¿qué pasa si la fuerza que yo ejerzo acá es mayor que la del peso del hombre? Y le voy a tirar a la persona ya por los cielos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el peso del hombre es mayor a la fuerza con la que yo estoy empujando? Este señor se va a caer. Entonces, ¿cómo es la forma de que esto esté en equilibrio? Que la fuerza que empuje acá sea igualita al del peso del hombre. Entonces yo digo, bueno, de este lado, quiero que la fuerza valga igual que el peso del hombre. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cuánto sale el peso del hombre? Y el peso del hombre queda 1200 newton. ¿Sí? Y ya está. Vamos a hacer otro ejercicio. Ok, el siguiente problema que vamos a resolver, su enunciado dice así. Y el problema más o menos plantea lo siguiente. Yo tengo un sillón de dentista, dice, ¿verdad? Pero en el fondo es una prensa hidráulica porque el sillón del dentista lo que hace es que por medio de un pedal vos podés levantar algo más pesado. Y eso es, este viene a ser el pedal y este viene a ser la silla. Lo que te dice este problema es lo siguiente.
De este lado está mi paciente o está el paciente del odontólogo, ¿verdad? Y este paciente pesa 800 newtons. Él está apoyado sobre una superficie de 500 centímetros cuadrados. De este lado está el pedal del odontólogo con 30 centímetros cuadrados de superficie. Lo que te pregunta es, ¿con cuánto tienes que presionar esto para que este paciente se quede en equilibrio, para que se quede quieto? Entonces, ¿qué vos vas a decir? Bueno, en prensa hidráulica yo tengo una fórmula nomás, planteo esa fórmula. En fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. La fuerza 1 no conozco, pongo F. El área 1 es de 30 centímetros cuadrados. Pasado eso al internacional queda queda 3 por I a la menos 3. Queda 3 por I a la menos 3. Ahora, ¿cuánto es el peso de mi paciente? Y bueno, es 800. ¿Y sobre qué área está? Está sobre un área de 500 centímetros cuadrados. Pasado al internacional queda 0,05. Entonces el despeje va a ser esto que está dividiendo, pasa a multiplicar y queda y queda 48 newton de fuerza que está ejerciendo el odontólogo. Miren lo potente que es esta prensa hidráulica, porque con 48 newton aplicando acá, puedo equilibrar 800 newton de peso. Es súper interesante. Ok, hasta acá esta clase de principio de Pascal y prensa hidráulica.